trabajando con información desde diferentes lugares, que es la seguridad. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la parte de seguridad, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la mitigación de riesgos que se pudieran dar por fuga de información y vamos a también a poderles explicar un poco cómo la herramienta puede ayudarlos mucho en temas de auditoría, seguimiento, control y todo lo que realmente nosotros quisiéramos hacer para que nuestros proyectos o nuestras labores a diario se lleven de una buena forma. Por otro lado, como les comentaba Luis, si ustedes tienen dudas, si tienen alguna consulta, por favor, escriben en el panel del chat. Si se sienten más cómodos haciéndonos la consulta y desean que abramos el micrófono, pues nos comentan y nosotros les habilitamos el micrófono. Pueden usar la opción para alzar la mano, nosotros abrimos el micrófono y no nos hacen cualquier consulta. Siéntanse también en plena libertad de preguntarnos durante cualquier momento de la charla. Va a ser realmente una charla muy corta en diapositivas y vamos a gastar un poco más de tiempo en lo que es el funcionamiento del producto. Entonces, sin más preámbulos, como les comentaba, realmente TerraMind es una solución que está enfocada en dos grandes pilares. Uno es el monitoreo de actividad y obviamente el análisis de lo que hace el usuario. Dentro del monitoreo de actividad hay varias cosas que nosotros como cabezas de área, como personas encargadas, como gestores de, por ejemplo, de un tema de manejo de operaciones, tal vez como una persona de auditoría, en fin, como recursos humanos, independiente del lugar donde nos encontremos o el rubro o el cargo que ejerzamos dentro de la compañía, nos interesa saber. Nos interesa saber, por ejemplo, cuánto tiempo están gastando nuestros colaboradores en temas de, por ejemplo, uso de correo electrónico. Si, por ejemplo, ellos están haciendo todavía algo de home office, cuánto tiempo están trabajando, realmente están dedicándole al trabajo, no solo a qué hora se sientan, a qué hora se paran. Eso realmente no nos va a dar una métrica de productividad muy precisa. También es a conocer, por ejemplo, qué aplicaciones usan. Nos interesa, por ejemplo, saber en qué momento están usando nuestro CRM, por ejemplo, que no haya personas que levanten un proceso que no deban. En fin, todo eso de ahí es lo que nosotros podemos ver como un monitoreo de la actividad. Por otro lado, tenemos el análisis del comportamiento del usuario. De aquí ya voy a ir a la siguiente diapositiva para entender un poco qué es lo que nosotros podemos ver como un comportamiento del usuario. Realmente parte del comportamiento del usuario, lo que nosotros buscamos es en sí determinar si esta persona es una persona que puede ejercer, o que puede ser un riesgo para nuestra organización. Entonces, muchas de las cosas que nosotros queremos, por ejemplo, determinar es, bueno, esta persona representa una vulnerabilidad, esta persona puede ser, por ejemplo, una persona que esté filtrando información, como les comentaba, esta persona no está laborando, o esta persona, por ejemplo, está abriendo un proceso que no debería. Ya vamos a irnos un poco más al detalle. Pero finalmente, a través de todas estas preguntas que nosotros nos vamos haciendo o que les hemos estado comentando, ustedes, la idea es que puedan ganar visibilidad dentro de toda la organización. Entonces, visibilidad en la parte de saber, por ejemplo, como les decía, todo lo que están haciendo sus usuarios con los recursos que ustedes como compañía ponen a su disposición. Parte importante de todo este proceso es poderlos ayudar a proteger sus datos, proteger cualquier cosa que ustedes consideren confidencial, así esta información se encuentre en el computador o como por ejemplo se encuentre en un sistema de la empresa, indiferentemente si el usuario lo está accediendo, pues ustedes deberían tomar todas las medidas para que esta información esté asegurada. Entonces, un poco la idea es, mientras nosotros vamos asegurando la información, mientras nosotros vamos ganando este entendimiento de lo que está haciendo la persona, lo que está haciendo el usuario en su aplicación, en su sistema, en su computador, en cualquier dispositivo que estén usando para trabajar, la idea es un poco poder ir viendo cómo vamos midiendo un tema de productividad. Ahora, la productividad, si bien es cierto, ustedes pueden decir, bueno, yo puedo ser de muchas formas productivo, pero cuando nosotros estamos en teletrabajo o cuando nuestro trabajo requiere que trabajemos en un computador, gran porcentaje del tiempo, nosotros
lo que hagamos en ese computador hoy en día determina mucho de lo que es estos valores y estos porcentajes que yo les decía de productividad. Ya sea que estemos respondiendo un correo electrónico, ya sea que estemos teniendo una reunión, como en el caso de ustedes estén asistiendo a un webinar, o por ejemplo estemos sacando un reporte, un informe, en fin, lo que nosotros hagamos, todo esto debe poder ser medido de alguna forma y es lo que Teramind logra hacer y darles a ustedes, por ejemplo, tiempos de uso, darles, por ejemplo, tiempos de interacción con el equipo y esto de aquí obviamente ya convertirlo en números fríos, en números que ustedes les permitan ya saber, bueno, las personas están pasando frente al computador, no están pasando. Entonces, un poco con esto, la idea es que ustedes puedan monitorear a sus empleados y obviamente a los, más que todo, a las personas, a los contratistas, a los consultores, a cualquier persona externa a la compañía, ustedes van a querer monitorear, porque por lo general estas personas ustedes les van a pagar por su tiempo, por hora, en la mayoría de los casos. Entonces, un poco nosotros siempre nos enfocamos en dos grandes grupos cuando queremos hablar de temas de monitoreo, de productividad, temas, por ejemplo, de evitar fuga de información, cuando queremos hablar de cualquier control que queramos implementar, siempre van a haber dos grupos que a nosotros nos van a venir a la mente. Los primeros, los empleados que trabajen con información privilegiada, ¿ok? Empleados que accedan a la información realmente crítica del negocio. Entonces, ellos siempre van a ser las personas que nosotros busquemos, por ejemplo, evitar un tema de fuga de información, un tema de un control un poco más estricto por la sensibilidad de esos datos. Hoy en día, pues realmente lo más valioso que puede tener una compañía es su información. Y por otro lado, a la gente que realmente queremos revisar que estén trabajando, por decirles, si nosotros contratamos una agencia, como es el caso de Tecnoap, nosotros tenemos una agencia que nos ayuda con el tema, por ejemplo, del marketing digital. Y si nosotros a ellos los estamos contratando por horas para que, por ejemplo, nos lleven el tema de las páginas web, el tema de que sea nuestro community manager, obviamente nos interesa que estas personas pues cumplan ciertos parámetros como por ejemplo que respondan los mensajes rápidos, que estén en el tiempo que habíamos acordado, por ejemplo, que no haya un cliente que diga, yo le escribo a Tecnoap y no me contesta. Entonces, todo eso nosotros queremos evaluar y queremos tener reportes con alertas en tiempo real. Pero, ¿qué sucede si tanto, por ejemplo, el caso que les comenté de un contratista o el caso, por ejemplo, de un empleado que maneja información sensible, incumplieron? Se dio una falla, una brecha de seguridad, niveles bajos de rendimiento, en fin, cualquiera que sea la causa, nosotros también tenemos que obviamente ustedes proveerles con una información que les permita reducir el riesgo organizacional y que aparte de que esta información no les permita mitigar lo que les comento, es bueno, si ya ocurrió, ¿qué pruebas tengo yo, okay, de que fue ese empleado el que incurrió en esa falta, fue el empleado el que hizo algo que no debía? Entonces, Teramind también les va a dar información forense, ¿ok? Información que ustedes pueden complementar a un reporte, que ustedes pueden complementar, por ejemplo, a una auditoría como parte de un hallazgo. Y Teramind tiene la capacidad de darles una grabación en video, de ser necesario, de lo ocurrido para que ustedes puedan tener el antes, el durante y el después, que ya les voy a comentar la importancia de estos tres etapas. Ahora, nosotros a Teramind, ¿cómo la dividimos o cómo nosotros presentamos la herramienta? Nosotros nos enfocamos siempre en cuatro grandes grupos, ¿no? En cuatro grandes cuadrantes. El cuadrante que está en la parte superior, un segundo. El cuadrante que está en la parte superior es la parte de monitoreo, que es un poco lo que yo les he comentado, ¿no? Monitoreamos a los usuarios normales, monitoreamos a los usuarios que tienen un acceso privilegiado y de ahí, en base a este monitoreo constante que estamos haciendo, pues se genera o ya pasamos a un estado de donde generamos alertas, donde empezamos a cumplir reglas, donde empezamos ya a hacer detecciones. Y así es como conocemos este cuadrante, la parte de detección. Esta detección se hace en base a reglas, ¿ok? Y estas reglas son parte de políticas que ustedes van definiendo dentro de la herramienta para que en base a lo que ustedes le estipulen durante la configuración a la herramienta, ella pueda hacer una detección de, por ejemplo, si hay alguna vulnerabilidad en tema de, bueno,
a nivel de usuarios, ¿no? Que estén haciendo algo que no deban, en fin, estén trabajando con información que ellos no deberían ver por temas de sensibilidad. Entonces, una vez que hemos sacado toda esta información, una vez que tenemos ya toda la detección lista, bueno, ahora viene una parte de manejo, que es el cuadrante inferior. Entonces, en la parte de manejo, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo ideal? Primero que, como ustedes ven acá, que se den alertas en tiempo real, que le avise tanto, por ejemplo, a mí como usuario y que me avise, bueno, estoy haciendo algo que no debería, estoy haciendo algo o hice algo que no debería, entonces que me muestre una alerta o si ustedes no lo desean, pues que no lo haga. Pero aparte de notificarme a mí como usuario, debería empezar una cadena de notificaciones dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, que le notifique a la cabeza del área, que le notifique al departamento de auditoría, al departamento de seguridad informática, al departamento de recursos humanos, independientemente de lo que ustedes o configuren, pues deberían haber notificaciones. Y esto, lo que les voy a mencionar a continuación, está muy enfocado cuando ustedes tienen un área de seguridad informática y que la data o los registros, la información que nosotros sacamos de esta plataforma pueda ser integrada en un SIEM. Por ejemplo, Splunk podría ser un ejemplo, donde ustedes puedan correlacionar la información que viene de Teramind en cuanto al comportamiento del usuario con la información, por ejemplo, que sus auditorías obtuvieron de registros de inicio de sesión, por ejemplo, transacciones, firewalls, equipos así perimetrales. Entonces, que ustedes puedan entender y que tengan una visión completa de lo ocurrido. La herramienta, aparte de monitorear, detectar, ¿no? y administrar todas estas alertas, tiene la ventaja de que no solo es una herramienta pasiva, sino que ustedes también pueden configurarla para que sea una herramienta que tome acciones y que responda en base a las necesidades, por ejemplo, como tal como ustedes lo ven en el cuadrado, en el cuadrante de la parte izquierda, en base a las necesidades que ustedes tengan en el negocio. Por ejemplo, una vez que hemos hecho un análisis que responda y que me vote, bueno, estos son los usuarios que mayor riesgo representan para la organización. Y si estos usuarios, por ejemplo, van a hacer algo, pues que los bloquee, que detenga esa acción, que notifique, que, por ejemplo, evite fuga de datos, que, por ejemplo, si hay una baja en la productividad, que deniegue acceso a páginas, si hay sobreuso de una aplicación, que notifique al usuario y que les permita a ustedes, bueno, llevar un control en tiempo real de lo que están haciendo las personas. Muy importante, y me gusta siempre dejar aclarado esto porque no es que buscamos entrar en un esquema de micromanejo, ¿ok? No es que buscamos, por ejemplo, con este tipo de herramientas, convertirnos en un policía que estemos atrás de nuestros empleados. Realmente esa no es la intención de la herramienta ni la forma en que nosotros creemos que se debería aplicar. Realmente la herramienta debería ser una herramienta que a ustedes les permita monitorear y poco a poco ir controlando en pro de mejorar estos porcentajes de rendimiento. Entonces, finalmente, les vamos a mostrar en el demo cómo ustedes van a tener una parte de auditoría y una parte forense, ¿no? Que les va a dar un video, como les decía, de justo el preciso instante donde la persona, por ejemplo, filtró información, o justo cuando, por ejemplo, o todo el tiempo que la persona se pasó, por ejemplo, en una red social, o se pasó viendo Netflix. Entonces, ese tipo de información es importante que ustedes también la tengan disponible. Entonces, un poco, ¿qué es lo que monitoreamos? Con esto ya nosotros para poder avanzar al tema para que ustedes ya vean esto en el demo, lo van a ver más al detalle. Monitoreamos todo lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Monitoreamos páginas web, aplicaciones, de ser necesario correo electrónico, comandos de consola, que es muy importante cuando quieren monitorear, por ejemplo, a gente del equipo de TI. Esto que dice transferencia de archivos es muy interesante, ya lo van a ver en acción. No solo monitoreamos los archivos que ustedes están enviando o recibiendo, también monitoreamos los archivos que los usuarios usan de manera local. Si ustedes quieren, pueden monitorear mensajería instantánea, redes sociales, va a depender de ustedes. Lo que, por ejemplo, la persona teclea en una aplicación puede ser monitoreado. Portapapeles, lo que la persona imprime, sus búsquedas y un poco el contenido de lo que la persona ve en pantalla, que también es una herramienta muy poderosa para hacer un análisis. Entonces, con cada una de estas cosas que ustedes pueden monitorear, nosotros podemos medir y de ser necesario podemos restringir el acceso a esa información, ya sea una aplicación, ya sea un programa, ya sea un dato
por darles un ejemplo, ustedes podrían establecer, por ejemplo, que la persona no esté más del 15% del tiempo en una red social. Porque hay un dato interesante. Está probado que cuando existe un bloqueo hacia, por ejemplo, una red social como Facebook, las personas invierten más tiempo tratando de ir alrededor del bloqueo, ¿ok? Para acceder finalmente a la página, que si, por ejemplo, estuviera abierta la red social, entran, consultan o revisan la información que tienen que revisar y luego se desconectan. Entonces, por ejemplo, esa flexibilidad ustedes la pueden lograr como una herramienta como Teramind. Entonces, una vez que ya determinamos, ¿no? Bueno, qué está haciendo el usuario, cómo lo está haciendo, si queremos bloqueamos, permitimos, configuramos lo que tengamos que configurar, la idea es un poco saber, bueno, esta persona lo que está haciendo es realmente improductivo dentro de la compañía o algo mucho más peligroso que es que sea dañino, ¿no? Que esté realmente alterándome datos, borrando información, que esta persona, por ejemplo, esté haciendo cosas que no deba. Entonces, con estas dos partes o con estos grandes grupos de información, yo puedo, como les decía, en la lámina inicial determinar si el usuario es productivo, si el usuario está realmente trabajado, comprometido con la compañía, o si el usuario es un usuario que realmente nos está causando daño. Encima de que no es productivo, pues nos está causando daño. Entonces, ¿cómo ve Teramind toda esta información? Pues bueno, Teramind les va a poder, en la parte de productividad, Teramind les va a mostrar gráficos como el que les estoy mostrando en pantalla. No vamos a entrar en mucho detalle acá porque en el demo lo van a ver más con mayor profundidad, pero ustedes ya van a poder empezar a tener métricas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo trabajó la persona? ¿Cuántas horas estuvo, por ejemplo, prendido el computador, pero sin que la persona trabaje? De todas las horas que trabajó, ¿cuánto tiempo fue productivo, cuánto improductivo, cuánto nos toca clasificar aún? Y ustedes, obviamente, pueden en la plataforma configurar un costo por hora. Dependiendo de la productividad, el costo por hora del empleado, ustedes tienen un retorno de inversión. Y ese retorno de inversión les permite saber finalmente si ustedes de lo que están gastando, ¿no? En tener a ese puesto de trabajo habilitado con ese colaborador ahí, pues les regresa a la compañía con réditos. Finalmente, ustedes también pueden ver, no solo de manera general, sino pueden ver de manera personalizada tiempos, actividades, en fin, todo lo que les he comentado. Y con esto concluimos lo que son las partes de las diapositivas. Entonces vamos a ir a un demo muy rápido. El demo es un demo que vamos a accederlo y está abierto para todos ustedes. El demo está en esta dirección. Estos datos que ustedes están viendo son datos que se están generando por usuarios en tiempo real. Y lo que queremos mostrarles un poco es cómo sería la herramienta funcionando en un entorno corporativo. Si tienen dudas, como les comentamos, pues nos escriben y enseguida se las respondemos. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla en este momento es un segundo. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento es la consola de Teramind. Esta consola lo que tiene, lo que les va a mostrar son los datos de toda la información que ha sido recolectada por nuestra plataforma. ¿Ok? Esta plataforma ustedes pueden montarla si desean en la nube o si quieren pueden montarla en su data center. Eso va a depender mucho de cómo quieran manejar su información. Lo importante de Teramind es que las dos versiones son iguales, las dos versiones tienen la misma cantidad de características y las dos versiones se actualizan a la par. Entonces, no hay, a diferencia de otras plataformas, eso de que, por ejemplo, ustedes, no, si quieren los últimos features, tienen que brincar a la nube. No, Teramind soporta de manera nativa todas sus funcionalidades, ya sea que ustedes estén en un ambiente on-premise o estén en un ambiente en nube. Por un lado. Por otro lado, algo también muy importante, Teramind como herramienta, toda la data que ustedes van a ver, que yo entiendo que es data crítica en algunos casos para el negocio, está cifrada tanto en el momento en que se recolecta en el computador, en el momento que viaja hacia donde se encuentra la plataforma de Teramind y en el momento que se almacena ya en los servidores, ya sea en la nube de Teramind o en su data center, la data está cifrada. Entonces, todo lo que ustedes van a ver en este momento es data que está cifrada durante todo el proceso de, como les digo, de recolección, transmisión y luego de procesamiento. Ok, entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Lo que estamos viendo en pantalla es un dashboard de Teramind, en donde ustedes lo que ven son 6 columnas. ¿Ok? Y en estas columnas, del lado izquierdo ven el nombre de la persona, seguido el computador donde se están conectando. Ustedes pueden configurar para que exista una relación entre la aplicación que está usando el colaborador y la tarea que está realizando. Por ejemplo, a ellos le han puesto, por ejemplo, envisioning, ¿no? Están haciendo algo, me imagino que de dimensionamiento, algo de preparación de contenido, y porque están trabajando en una versión del Office. De ahí, por ejemplo, hay una aplicación, ellos han puesto una tarea que se llama despliegue. Entonces ustedes pueden ir, como se dan cuenta, dependiendo de la aplicación, pues asignando una tarea. Obviamente, en esta columna que les estoy señalando, ustedes ven la tarea que está ejecutando la persona y en este momento ven la cantidad de horas que la persona ha trabajado. Ahora, esto que dice actividad es muy sencillo, pero a la vez es muy práctico. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos cada una de estas rayas que ustedes están viendo representa una franja de tiempo de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, cada rayita representa una franja de tiempo de 5 minutos y la altura de esta franja representa el porcentaje de productividad. Entonces, ustedes, a grosso modo, viendo esta información, pueden saber quién es productivo y quién no, de acuerdo a lo que está haciendo. Esto es como para darle un vistazo general a la plataforma. Y si finalmente ustedes quisieran entrar y ver al detalle lo que está haciendo la persona, obviamente pueden dar clic en la cámara y lo que va a hacer Teramind en este momento es conectarse al dispositivo y traerme una imagen en tiempo real de lo que está haciendo el usuario. ¿Ok? Si se dan cuenta, está usando LibreOffice y si ustedes lo ven acá, pues, denme un segundo, la persona está usando LibreOffice. Ahora, de esta pantalla, ustedes me van a decir, sí, Eduardo, pero me estás mostrando el video de lo que está haciendo la persona. Entonces, sí, realmente es la única vez que yo les voy a mostrar el video durante toda la presentación, porque la idea de la herramienta es que ustedes no tengan que venir a ver este video. Sino la idea de la herramienta es que, por ejemplo, ustedes pueden ir a la parte de actividades y si ustedes ven acá, la plataforma ya estuvo en la capacidad de poder revisar, ¿ok? ¿Qué es lo que estuvo haciendo la persona en cada una de los programas que estaba trabajando y, por ejemplo, poner un tiempo? Inclusive, por ejemplo, acá vamos a ver notificaciones porque la persona, por ejemplo, ha violado una política que se denominó tarea de correo electrónico. Entonces, aquí ustedes pueden ver en tiempo real lo que hace la persona. Si quieren, pueden, por ejemplo, guardar un video, o si quieren, pueden descargar una fotografía, o si quieren, por ejemplo, pueden irse a la parte anterior y, por ejemplo, ver un tema de un video de lo que haya ocurrido en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la persona estaba en Facebook. Ok, entonces, si queremos, podemos tomar algo de información de acá, capturar, inclusive cuando estamos en el tiempo, o sea, en la versión de vista de tiempo real, podríamos inclusive tomar control de la máquina, si lo deseamos. Pero esta información que ustedes vieron de acá, si bien es cierto, no nos puede servir, por ejemplo, para un análisis forense, como les estaba comentando, no es realmente donde la herramienta muestra todas sus capacidades, sino más bien en un tema de monitoreo es donde la herramienta tiene mucha fortaleza. Y voy a empezar con el que yo considero personalmente una de las partes más interesantes del monitoreo, que es el OCR. OCR significa reconocimiento óptico de caracteres en español, y esto le permite a la plataforma, a través de un análisis, entender todo el texto que la herramienta esté reconociendo de la pantalla de lo que está en ese momento consultando el usuario. Cuando me refiero a todo el texto, es exactamente lo que les digo, es todo el texto. No importa si, por ejemplo, reconocemos texto en aplicaciones, si reconocemos texto, por ejemplo, en páginas web, texto dentro de documentos, texto dentro de PDFs, texto, por ejemplo, dentro de menús. Todo el texto va a ser reconocido. Ahora bien, me gusta a mí empezar con un ejemplo que, por ejemplo, que es muy común, que es la palabra Skype. Yo en este momento le voy a pedir a la plataforma que me busque en todas las pantallas en donde está la palabra Skype y la plataforma me va a traer la información y me va a mostrar exactamente en qué parte de la pantalla la plataforma detectó la palabra Skype. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la primera entrada, ¿no? Aquí yo veo que el proceso es Chrome, entonces yo voy a dar clic aquí en la cámara solo para mostrarles que la plataforma detectó el texto y me va a subrayar en donde vio la palabra Skype. Entonces, si se dan cuenta, la palabra
aunque aparece dentro de una página web, por ejemplo, dice, ok, aquí hay una palabra Skype y la plataforma me lo muestra. Por otro lado, por ejemplo, yo puedo hacer dentro de, por ejemplo, aquí es el explorador de Windows. Entonces yo quiero ver justamente a nivel del explorador qué es lo que la plataforma detectó. Y ustedes ven que ya no es una página web, ya no es un contenido. Ahora sencillamente alguien abrió el menú inicio y me detectó la palabra Skype. Entonces, imagínense si nosotros no buscamos la palabra Skype, sino, por ejemplo, queremos hacer una búsqueda de un número de cuenta. Queremos hacer la búsqueda de un número de correo electrónico. Podemos, por ejemplo, configurar un string de datos, o mejor dicho, podemos configurar una expresión regular que ya existen, donde, por ejemplo, hagan matching datos de tarjeta de crédito, hagan matching números de cédula, de identidad, al menos acá en el Ecuador. Y esto, obviamente, a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, saber en qué pantallas de los usuarios de toda la compañía apareció un X número de cuenta. Por ejemplo, o quién ha mostrado de manera directa números de tarjeta de crédito. Quién ha, por ejemplo, ha mostrado ese registro de correo electrónico. En fin, cualquier información que ustedes busquen la van a poder encontrar con el OCR. Entonces, para mí el OCR es una de las herramientas más fuertes que tiene la Teramind, la plataforma, y en base a eso vienen todos los otros análisis de datos que ustedes van a ver. El siguiente análisis es un poco ya entrando en lo que es la parte de productividad. Basándonos en la misma tecnología, en el mismo aprendizaje de máquina, ustedes ya pueden, por ejemplo, tener los datos de lo que es productividad de los usuarios. Entonces, es en este monitor, en este panel, donde nosotros vamos a definir, bueno, yo quiero, por ejemplo, que los usuarios que estén trabajando, por ejemplo, en en el LibreOffice, en este caso, por ejemplo, sea una actividad productiva. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la plataforma lo tiene categorizado como improductivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a la parte de clasificar. En la parte de clasificar, seleccionamos esta aplicación y aquí, por ejemplo, le podemos decir que es productivo, que es improductivo o que no está clasificado. ¿Cuándo quisiéramos usar no clasificado? Cuando, por ejemplo, es una aplicación que requiere una revisión muy puntual. Ok, por ejemplo, se me ocurre, eluniverso.com puede ser una herramienta de distracción o para ciertos departamentos puede ser una fuente de información para planificación. Va a depender. Entonces, para mí eso es algo que no está clasificado. Sin embargo, por ejemplo, tenemos páginas como YouTube, podemos tener, por ejemplo, redes sociales, y esto de acá, por ejemplo, Reddit. Reddit es una red, bueno, parece una red social, pero esto, por ejemplo, no es productivo. Definitivamente Reddit es improductivo. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, seleccionar esta página y decir, esto es improductivo. Ahora, ¿qué pasa si la persona le dice, no, es que yo no estuve en Reddit? Ok, puede darse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este momento, si es que la persona me dice, por ejemplo, no, yo no estuve en Reddit, entonces ahí es cuando requerimos información forense y ahí es cuando un video es de mucha utilidad, porque nosotros podemos decir, bueno, tengo en un video que tú estás en la página de Reddit, ¿ok? Entonces, bueno, está cambiando de páginas, pero si yo maximizo esto, vemos que aquí él estaba en la página de Reddit. Entonces, sí, le digo, tú estabas en Reddit y estás trabajando en Reddit, la plataforma lo detectó y son los datos que está mostrando. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene mucha utilidad poder usar una herramienta o tener acceso al video o a la grabación. ¿Qué es también muy importante de acá? Que ustedes van a poder hacer una personalización por empleado, por grupo, por departamento, porque, por ejemplo, para el departamento de marketing es muy importante las redes sociales y para ellos las redes sociales no son unas herramientas de ocio, sino son sus herramientas de trabajo. Entonces, por ejemplo, el uso de Facebook, el uso de Twitter, el uso de LinkedIn para un departamento de mercadeo, pues va a ser algo productivo, no así para el resto de la compañía en general. ¿Ok? Entonces, eso es un poco con el tema de las aplicaciones. Eso les va dando a ustedes un tiempo, un porcentaje de productividad, de no productividad, les va determinando esto de acá. Si ustedes quisieran, por ejemplo, entender, aquí está un porcentaje de productividad del 15 al 31 de agosto de toda la compañía, pero digamos que a mí me interesa solo el departamento de ventas. Entonces yo lo que hago es filtro y digo, bueno, quiero ver mi departamento de ventas, cómo se comportó en esas 2 semanas.
Si se dan cuenta, el departamento de ventas tuvo un porcentaje de uso casi muy parecido al global de la compañía. Pero, por ejemplo, vamos a ver el área de TI, de IT, perdón. Vamos a ver el área de IT, vamos a ver cómo estuvo el porcentaje de productividad, también estuvo muy similar. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cada área, o si quieren pueden ver, por ejemplo, inclusive por empleado, si ustedes desean. Igual hay otra parte, más adelante les voy a mostrar dónde están toda la información de los empleados resumida. Entonces, por ejemplo, ponemos Vivian, ya conozco esta empleada, y por ejemplo, ustedes ven que ya ha tenido un porcentaje de productividad superior a la media de la empresa. Esto es lo que es la parte de aplicaciones y páginas web. Lo último que les comento de acá, ya para irnos al siguiente monitor, es que nosotros detectamos cada página web o cada contenido que se visite dentro del navegador como una aplicación. Entonces, no solo ustedes, como ya lo habrán podido ver, es que van a ver, bueno, es que estuvo en el Chrome 8 horas. No, vamos a entender dentro del aplicativo Chrome qué estuvo haciendo en cada una de sus aplicaciones o cada una de sus páginas o lo que haya visitado en la web. El siguiente punto es un punto que, si bien es cierto, es muy importante, muchas veces dependiendo de la compañía, es un punto que puede generar algo de controversia, no les voy a mentir, pero realmente cuando nosotros tenemos o queremos evitar fuga de información, el correo electrónico o el monitoreo del correo electrónico se vuelve muy indispensable. ¿Ok? Teramind tiene la facilidad de que también puede monitorear el correo electrónico y a diferencia, por ejemplo, de una solución, de un Data Loss Prevention, un DLP como lo conocemos, antiguo, ¿okay? O lo que veníamos haciendo hasta hace poco, siempre estos componentes residían dentro del data center o siempre estos componentes se enfocaban en el servidor de correo. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando nuestro equipo está trabajando desde casa, allá no tenemos toda la seguridad corporativa, ya no tenemos todos los firewalls, todas las restricciones, todo lo que normalmente estamos acostumbrados en la empresa. Entonces, poder monitorear cualquier correo electrónico, poder monitorear cualquier formato del servicio, ya sea que esté instalado, que esté corriendo en la web, se vuelve importante. Y Teramind lo logra. ¿Qué es lo importante de acá? Que Teramind va a hacer la extracción de datos y sobre esa extracción de datos va a poder aplicar a políticas de análisis, seguridad, lo que ustedes realmente necesiten. Y como ustedes pueden ver en pantalla, Teramind, por ejemplo, trae la información de diversas fuentes. Y Teramind, por ejemplo, esto parece ser Office 365. Entonces, Teramind, por ejemplo, lo que hace es, bueno, de quién hacia quién y les trae, por ejemplo, el nombre del correo y el cuerpo del correo. Pero si ustedes se dan cuenta, esta información ya está procesada, ya Teramind obtuvo la información y no requiere, por ejemplo, que ustedes ingresen al video o al cuenta del computador para poder leer la información. Por ejemplo, yo doy clic acá en este sobre y si se dan cuenta, ya Teramind me extrajo toda la información del correo. Y esto es un correo de Yahoo, ¿ok? Es una página web de Yahoo. ¿Cómo podemos validarlo? Porque yo puedo, asimismo, tal como en las aplicaciones web, de ser necesario, me estoy conectando al feed de video, la plataforma me va a llegar al segundo preciso en donde se envió este correo, y si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero dice sending, ¿no? Entonces aquí es el momento que se acabó de enviar el mensaje. Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy en una plataforma de Yahoo. Ahora, dudas comunes que hemos tenido hasta ahora son: A, no leemos absolutamente todo el correo, leemos solo lo que está ocurriendo en pantalla y el tráfico o lo que es con el contenido que está trabajando la persona en ese momento. B, leemos de diferentes fuentes, leemos Yahoo, Gmail, Outlook, Office 365, obviamente la suite corporativa de Google, Yandex, que ahora se ha vuelto un correo popular, ruso, leemos cuando está instalado de manera local, el cliente de Outlook, así como lo tengo yo, leemos, por ejemplo, Thunderbird, que es un correo open source. Entonces, todo eso lo leemos y les presentamos los datos en el mismo formato. Entonces, ustedes no tienen que preocuparse si ustedes, por ejemplo, desean evitar que hojas de cálculo que tengan el nombre, no sé, que tengan el nombre, se me ocurre, nómina, o que tengan el nombre, por ejemplo, contrato en el tema de documentos de Word, o que tengan, por ejemplo, el nombre de, no sé, información confidencial, lista de precios, en fin.
que se filtren por cualquier correo electrónico, pues la plataforma lo va a hacer. Independientemente, así el servidor de correo esté con ustedes o no esté, la plataforma los va a proteger. Ustedes pueden ver, como les decía, inclusive los adjuntos. Si yo doy clic acá, la plataforma me va a descargar un adjunto. Esto la plataforma lo extrajo. Esto es un archivo ODP. Es el similar de PowerPoint en LibreOffice. Y ustedes van a poder revisar el contenido. Así como podemos revisar el correo electrónico, podemos revisar también mensajería instantánea. Cualquier tipo de mensajería instantánea con el mismo nivel de detalles. ¿Ok? Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de mensajes. Muy importante, la plataforma entiende los participantes de la conversación y agrupa la conversación por participantes, independientemente de la fuente de información. Puede ser WhatsApp, Slack, Facebook, Skype, Google, lo que ustedes necesiten monitorear. En la parte de redes sociales hacemos exactamente la misma funcionalidad como lo que ustedes han estado acostumbrados a ver hasta ahora en la parte de correo electrónico. De quién, para quién, en qué red social, qué actividad. Por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Porque si ustedes, en nuestro caso, que tenemos una agencia que nos ayuda con el tema del mercadeo, con la parte de la digital, con la parte del contenido digital, por ejemplo, nosotros queremos saber qué han hecho ellos en nuestra página, o quisiéramos entender, ¿no? Qué están haciendo, si realmente están poniendo posts, si están comentando, pues pueden usar esta herramienta para medir el rendimiento de ellos. O, por ejemplo, si alguien dentro de la empresa tiene acceso a las redes sociales, pues finalmente poner o configurar que, por ejemplo, nunca vayan a enviar una mala palabra, o por ejemplo, si ya van a ver cómo podemos hacer inclusive un análisis para ver, por ejemplo, si denotan frases de sentimientos de molestia, o por ejemplo, si denotan ciertas cosas que no queremos ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre que aparezca una palabra legal, algo incitando un tema legal, pues lo vamos a ver acá. Algo mucho más importante hoy en día es, por ejemplo, podemos ver el tema de las reuniones en línea, es, por ejemplo, también, y me salto acá un poco, es el tema que yo les comentaba durante las diapositivas, la transferencia de archivos. Nosotros podemos ver cómo estas personas, por ejemplo, están trabajando con archivos. Podemos ver, por ejemplo, si las personas nos están subiendo archivos a la web, ¿ok? Podemos analizar qué archivos han subido. Por ejemplo, aquí vemos que han subido a una página web, OneDrive, para los que manejamos Office 365, pues se nos hace familiar. Pero también, por ejemplo, podemos ver cuando alguien descarga archivos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos que han bajado de páginas de Google, de Mozilla, en fin, han bajado contenido. Y asimismo podemos hacer y revisar cada una de estas acciones. Por ejemplo, remover. Si se dan cuenta, aunque el nombre dice transferencia de archivos, en lo personal no estaba de acuerdo con ese nombre, ustedes van a poder ver en lo que es la parte, por ejemplo, qué está ocurriendo con cada uno de los archivos de manera local. Y sí, ustedes van a poder agregar ¿cómo se llama? Una política que les indique cuáles, por ejemplo, cuando se exceda cierta cantidad de archivos, que les avise. Entonces, ustedes tienen toda esta información, se nos podría ir la tarde entera si revisamos cada uno de estos monitoreos, pero, por ejemplo, también ustedes van a poder revisar, por ejemplo, si es que alguien imprime muchos documentos o quieren tener una idea de qué fue mandado a imprimir desde el computador, ustedes lo pueden revisar. Ahora, hasta acá, toda la información que hemos recolectado. ¿Qué Eduardo, podemos hacer? un segundito, tenemos una pregunta, por favor. Claro, claro que sí. Elizabeth nos consulta, ¿cuáles son los requisitos físicos para instalar en las máquinas clientes? ¿Cuánta memoria consumiría? Si está en constante envío de video hacia la central, o en este caso el tenant de Teramind. A ver, vamos pregunta a pregunta. Requisitos físicos, me imagino que hablamos de estaciones. Cuando hablamos de estaciones, realmente cualquier procesador actual puede soportar la herramienta de Teramind. Requisitos de sistema operativo de Windows 7 para arriba. Entiendo que Windows 7 ya no está soportado por Microsoft. macOS desde Sierra para arriba, que es un sistema operativo que tiene como 4 años. Cuando arrancan el aplicativo y cuando lo ponen a funcionar, se calcula más o menos que con la tecnología actual y el poder de procesamiento, esto le agrega un 1 a 2% de sobrecarga al CPU. RAM, yo lo he visto funcionando con unos 20 megas, 30 megas de RAM. Ancho de banda, 10 kilobits cuando ustedes deciden guardar o transmitir la grabación a color.
Ok, si ustedes ven con los anchos de banda que manejamos hoy en día, realmente parecería que 10 kilobits es una cantidad ya un poco despreciable. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el caso nos tengamos nosotros, que los consultores viajan, ok, y están trabajando en un avión o están trabajando desde la carretera en un lugar donde no hay buena señal? La herramienta guarda la grabación de video en un cache local. Obviamente este cache es cifrado, y en el momento que la herramienta detecta o la gente detecta acceso al tenant de Teramind, ya sea que se encuentre en la nube o en su data center, empieza una transmisión de datos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el monitoreo nunca lo van, o sea, nunca se va a perder el monitoreo mientras la gente esté activo. Lo que sí perderían, si es que, por ejemplo, hay una falla en el internet, en el enlace, en la conexión, de cualquiera de los dos lados, es el acceso a la información en tiempo real. Obviamente eso sí, no hay cómo hacer mucho. Pero de ahí, la información histórica se va a cargar cuando se restablezca la comunicación. La herramienta, o sea, la herramienta va a enviar esto al tenant, el tenant lo va a procesar y ustedes van a poder ver la información completa. Entonces no va a haber una pérdida. Luis, ¿con eso están todas las pequeñas preguntas? Sí, de momento, Eduardo. Continuemos, por Ya, favor. ok. Entonces, como les decía, hasta ahora hemos visto toda la información que ingresamos a la plataforma, pero cuando ya queremos ver un poco qué podemos hacer con esta información, ¿ok? O cuando ya queremos que la plataforma responda de manera automática, es aquí cuando nosotros empezamos ya a crear políticas. Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto es un ambiente de demo, entonces cada una de estas son políticas y cada política tiene reglas. Entonces yo voy a crear en este momento una regla solo para que ustedes vean algunas de las cosas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, voy a crear una regla que se llame EAB. Y por ejemplo, en esta regla vamos a empezar con algo que para mí es muy útil hoy en día. Por ejemplo, el correo electrónico. Si yo quisiera evitar, por ejemplo, que alguien me envíe un correo electrónico con adjuntos a direcciones que no sean corporativas, la herramienta lo puede hacer. ¿Ok? Y en este momento lo que yo hago es, bueno, quiero que aplique esta regla para todo el mundo. Ok, pero no quiero que aplique para todo el mundo. En este caso solo me interesa que aplique para el departamento de ventas, por alguna razón. Y quiero que el departamento de ventas por ejemplo, no entre en esta regla la cabeza del departamento. ¿Ok? Entonces, aquí ya viene donde ustedes parametrizan. Y como ustedes ven, la parametrización es súper sencilla. Por ejemplo, tenemos Gmail, Yahoo, MSN, aquí falta el mío. Por ejemplo, yo uso Outlook. Entonces voy a decir que también cuando alguien envíe a Outlook, cuando sea un correo saliente, okay, es importante la dirección del correo y que este correo contenga mensajes. Entonces, ya tengo las condiciones, tengo el grupo al que le quiero aplicar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo notificar, ok, por ejemplo, puedo notificarle, no sé, a la persona de seguridad, de recursos humanos, en fin, al que ustedes quieran notificar. Puedo bloquear esa acción y, por ejemplo, puedo mandarle un mensaje en la pantalla del usuario donde la acción ha sido bloqueada. Puedo bloquear al usuario, ok, bloquearlo, o sea, sacarlo. Puedo también, por ejemplo, mostrarle, por ejemplo, su acción será notificada, ya lo había escrito. O puedo, por ejemplo, hacer algo más interesante, también grabar un video. Y puedo grabar un video X cantidad de minutos antes de la violación y X cantidad de minutos después de la violación. Como ya les había comentado, es muy importante tener las tres etapas. ¿Por qué? Porque al menos cuando se trata de una fuga de información, siempre hay un periodo previo, ¿no? De recolección de información. Y siempre es lo antes posible para tener la información más actualizada previo a la fuga. El momento preciso cuando se realiza el envío de la información por cualquier canal y luego de esto tenemos el borrado de la información recolectada. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden poner, no, quiero 1 hora antes y quiero 1 hora después. Y automáticamente la plataforma les genera esa notificación. Y de ahí, por ejemplo, si ustedes quisieran, se me ocurre, podemos poner un comando como alt F4 para que les cierre la ventana. Eso ya dependerá mucho de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, si se dan cuenta, protegimos cualquier cliente de correo electrónico que la persona esté usando dentro de su computadora, no importa si es o no de la compañía, si es, por ejemplo, un correo en alguna plataforma de Yahoo, como les comentaba, Gmail,
quedó protegido. Ya por ahí no se van a fugar al menos ese tipo de correos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera ir un poco más allá? Ok, ¿qué sucede si yo quisiera, por ejemplo, vamos a crear otra regla, entender en el momento que algo del contenido del mensaje involucra un tema legal? ¿Ok? Cuando involucra un tema legal, me interesa que notifique, pero que no le notifique a todo el mundo o que, por ejemplo, sea una notificación más discreta. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden poner frases más comunes. Esto, al estar en inglés, pues obviamente los mensajes están en inglés, pero ustedes le cambian el idioma y los mensajes se ponen en español. Podemos ayudarles a agregar más frases, pero, por ejemplo, si aparece en texto como abogado, demanda, acción legal, fiscal, corte, en fin, cualquiera de estas palabras, que notifique, ¿ok? Y que le notifique, por ejemplo, en cualquier correo electrónico. Por ejemplo, si es un correo electrónico, a mí me interesaría también que sea un correo electrónico saliente, que más que todo, si algún empleado mío va a tomar una acción legal en contra mía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que notifique nada más al área legal, al área del staff. Entonces, a mi área legal. Sencillamente va a notificar a mi área de staff, ¿ok? Y esta notificación va a llegar y ustedes van a saber, ¿ok? Que se envió un correo, no van a tener acceso al correo electrónico, a menos que ustedes lo configuren así, para que ocurrió algún tema de staff legal. Entonces, si se dan cuenta, hemos hecho dos tipos de protección de datos. Hemos hecho un tipo de protección de datos para correo electrónico, dependiendo del adjunto, y en otra protección para, por ejemplo, casos donde se dé un tema de contenido. Lo mismo que yo les he comentado, podemos hacerlo para cualquiera de las otras reglas que yo les he mencionado. Por ejemplo, podemos hacer para mensajería instantánea, ¿ok? Podemos, por ejemplo, ver temas de, por ejemplo, gente que no esté satisfecha, gente que esté, por ejemplo, mensajes, sentimientos que noten molestia, por ejemplo, si hay un tema de acoso dentro de la empresa, pues lo podemos también tratar de filtrar a través de palabras claves. De ahí, y más sencillo, pero muy útil realmente es, por ejemplo, bloquear, no sé, un uso excesivo de tiempo en páginas web. O, por ejemplo, bloquear como tal una página web. Si ustedes ya, por ejemplo, quieren proteger información, bloquear escritura a unidades removibles. Por ejemplo, si ya queremos enfocarnos un poco más en temas, por ejemplo, de protección de datos, bloquear que, por ejemplo, me borren archivos, me copien archivos, bloquear que se copien archivos hacia sesiones remotas, por ejemplo, bloquear o permitir grandes trabajos de impresión, en fin, todo eso, todo lo que nosotros monitoreamos lo podemos bloquear y podemos establecer reglas. Pero estas reglas, hasta ahora, si ustedes las ven, han sido un poco estrictas, ¿no? Son binarias, sí, no, dependiendo del contenido. ¿Qué sucede, por ejemplo, como lo que yo les hablaba, cuando yo les decía, bueno, creemos reglas donde se permita cierta flexibilidad al empleado, pero, por ejemplo, tampoco abuso? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a la parte de sitios web, vamos a ir a un uso o abuso de una página web. Entonces, aquí yo le pongo, obviamente, a quién aplica, a quién excluye, toda la información. Y, obviamente, en el porcentaje del tiempo, por ejemplo, yo quiero decirle que, obviamente, no esté más de un 15% del tiempo en un sitio web que se llame Facebook. Ok, o por ejemplo, que no esté mucho tiempo en un sitio que se llame, no sé, eluniverso.com. Ok. Y aquí, y esto, perdón, que no se lo mostré en la pantalla anterior, pero ustedes también pueden ir poniendo o denotando un riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo de la acción, ustedes dicen, bueno, esto es crítico, esto es moderado, esto es bajo. Y obviamente ustedes pueden monitorear, tal como lo vieron, por ejemplo, que envíen muchos archivos, por ejemplo, podrían el porcentaje de productividad, ¿no? Que si el porcentaje de productividad baja del, no sé, un porcentaje alto, 65%, que lo marque como un riesgo bajo, que por ejemplo, que el tiempo en que yo me alejé del computador sobrepase, no sé, los 60 minutos, me notifique, en fin, ustedes ya pueden ir programando. Pero si se dan cuenta, estas políticas de uso anormal están enfocadas en justamente dar esa flexibilidad, de que el usuario pueda hacerlo, pero que no sobrepase ni abuse el uso o el envío, lo que ustedes necesiten controlar. Y las reglas anteriores eran más binarias, eran sí, no, permito, deniego. ¿Okay? Entonces, toda esta información
obviamente me va a ir alimentando ya varios dashboards. Y en estos dashboards lo que yo voy a ver es esto de acá, justamente. ¿Qué veo? Primero, las violaciones por fecha. Okay, yo, por ejemplo, esto me permite llevar a grosso modo un listado de violaciones. Por ejemplo, si yo les pusiera etiquetas, ¿no? Por ejemplo, violación de seguridad, violación de productividad, violación de privacidad, en fin, podríamos tener un etiquetado acá. Pero lo más interesante son estos 3 recuadros. ¿Ok? Entonces, en estos 3 recuadros, lo que nosotros vemos son los usuarios de mayor riesgo. Y ese riesgo, obviamente, ustedes lo obtienen de las reglas, tanto las que le mostré, las políticas con sus reglas, y de las especificaciones de comportamiento anómalo que configuramos al final. Entonces, tomemos al usuario más riesgoso. ¿Ok? En este caso ya tiene un score de 57. Ella ha estado bajando, por eso nos sale esta flechita verde. Esto quiere decir que ella era más riesgosa antes de este periodo de tiempo en el que estamos viendo el dashboard. ¿Por qué ella representaba un riesgo? Primero, porque estaba usando una navegación anónima. Dentro de las políticas se configuró que en el momento que alguien use navegación anónima, pues eso representa un riesgo para la organización, porque no hay una razón realmente para que alguien quiera hacer una navegación anónima si está navegando con un recurso de la empresa, a menos que quiera hacer algo que no deba o al menos que quiera hacer algo personal. De ahí, ella, por ejemplo, tiene mensajes instantáneos de quejas no respondidos. Entonces, si ella es una junior de TI, de sistemas, y ella, por ejemplo, es de atención interna, ¿no? Al cliente interno, ella tiene que responder los mensajes. Y es un riesgo para la organización porque va a crear un malestar que ella no conteste mensajes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a la persona de recursos humanos. De igual manera, a ella, por ejemplo, le han escrito mensajes de quejas a través de la mensajería instantánea y ella no ha respondido. ¿Ok? Entonces, la mayoría de estos casos vemos que es por esto. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos a este usuario que tiene también un riesgo bajo, pero ¿por qué? Porque ha buscado nombres de enfermedades o nombres de medicamentos. Entonces, esto es como que es un top 10 de los usuarios, pero acá también podemos ver un top 10 de las reglas que nosotros estamos dejando, o en este caso las que más han hecho coincidencia con el comportamiento de los usuarios, que son navegación anónima, quejas, por ejemplo, drogas, buscar perfiles de ADN y en este caso buscar datos personales con el número de seguro social norteamericano o con la fecha. Estos objetos riesgosos es algo muy interesante y a su vez muy práctico. Aquí obviamente podemos ver, por ejemplo, que hay procesos como Word, Excel, PowerPoint como riesgosos, pero es por un tema más bien de ejemplo. Ahí, en los procesos riesgosos, por ejemplo, deberíamos poner las aplicaciones que son realmente críticas para la aplicación. Críticas en el sentido de que cuando se lanza esa aplicación tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, se me ocurre la plataforma de pagos electrónicos del banco. Solo las personas de finanzas deberían poder abrir la aplicación o la página web de transferencias electrónicas o pagos del banco. O, por ejemplo, una consola de administración de la base de datos. Ok, una consola de administración de la base de datos solo debería abrirla el DBA. Y de ahí, por ejemplo, la persona que administra. De ahí, por ejemplo, alguien del área de auditoría no debería poder abrir la base de datos y tener acceso directo a los datos. Debería hacerlo a través de una aplicación o un reporte. Entonces, cualquiera de esas dos personas, por ejemplo, saldría en este panel de objetos riesgosos. Y ustedes saben que obviamente enseguida hay alguien que está usando algo que no debería o se ha abierto ese objeto, hay que tener cuidado, ¿no? Porque sabemos que es de riesgo. Finalmente, con toda la información de productividad que hemos visto, con toda la información de uso, con todos los datos, nosotros vamos a obtener ahora sí ya algo mucho más aterrizado en temas de productividad. ¿Ok? Aquí estamos viendo un global de toda la compañía de 2 semanas y si se dan cuenta de todas las horas laboradas, la compañía ha tenido, por ejemplo, esta cantidad de horas productivas, esta cantidad de horas improductivas, toda esta cantidad de horas, el consolidado de personas que han estado fuera de los computadores y el porcentaje de la compañía actual es del 42%. Ahora, no es un porcentaje muy alejado de la realidad.
de hecho, nosotros cuando hicimos un webinar meses atrás, justamente cuando queríamos entender, ¿no? Bueno, cómo vamos a manejarnos ahora con esta nueva realidad que estamos viviendo. Justo en ese estudio que participaban unos colegas de Argentina, ellos estaban haciendo relevamiento de información y se dan cuenta que este porcentaje que vemos en pantalla es un porcentaje muy parecido al de nuestra región. Nosotros tenemos un porcentaje de productividad muy bajo en comparación a otras partes, como por ejemplo países nórdicos. El porcentaje de ellos bordea el 70-80%, lo que les permite a ellos pensar en menos horas de trabajo, porque tienen menos horas de trabajo, pero con un mayor porcentaje de productividad. Entonces, ¿dónde Tenamind se vuelve interesante? Porque, por ejemplo, nosotros cogemos a este usuario, que en algún momento la busqué, la seleccionamos, veo que ella ha tenido apenas, o sea, que tenía un porcentaje del 53% de productividad, y yo puedo ver, por ejemplo, bueno, quiero ver en qué, por ejemplo, en qué pasa el tiempo no productivo. Entonces, por ejemplo, yo veo que ella está elaborando, por ejemplo, diapositivas, lo cual está mal, porque esto es productivo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo que hacer una corrección. Pero, por ejemplo, yo veo que pasa mucho tiempo o está accediendo mucho tiempo a Facebook. Entonces, esto un poco como para que ustedes puedan ver el tema ya cuando quieran hacer un análisis por persona. Entonces, con esto llegamos al final un poco de lo que les quería mostrar. Esto es la herramienta, todas las bondades que les da. Si ustedes tienen alguna duda o quisieran ya ver algún aspecto más, pues por favor nos comentan y enseguida les respondemos. Esto es como para que un poco, una introducción muy breve a lo que era la herramienta. Entonces, no sé si tengan alguna duda, quieran ahondar en algún tema más. Como les decía, si desean, podemos, la persona que solicite nos alza la mano y abrimos micrófono. Listo. Luis, no sé, tú que estás viendo el panel de preguntas, ¿me Sí, hay comentas? una pregunta que nos indican, ¿qué características tiene la herramienta para evitar una posible invasión a la privacidad? Ya, ok. Parte de evitar la invasión a la privacidad implica entender un poco el contexto, ¿no? En qué es información privada del usuario y qué no es información, y qué es información corporativa. Entonces, yo les voy a mostrar dos grandes pasos que nosotros tomamos muy en cuenta, los consideramos mucho en el momento del despliegue de la herramienta. El primero es el tema del monitoreo, ¿ok? La herramienta les permite a ustedes tener o definir grupos y a estos grupos definir qué es lo que queremos monitorear. Por ejemplo, yo voy a coger el departamento de, a ver, vamos a coger, por ejemplo, vendedores, ¿no? Vendedores externos. Lo que ustedes ven aquí son todas las características que yo puedo monitorear. Pantalla, aplicaciones, páginas web, correo electrónico, en fin, todo eso. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, yo puedo poner o evitar que la plataforma, por ejemplo, me monitoree ciertos sitios web. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner que no me monitoree cuando la persona entre a, por ejemplo, Intermático, que es nuestra cuenta de la corporativa. Entonces, cuando la persona entra al Intermático, bueno, que se suspende el monitoreo. Que no me grabe, porque realmente a mí como compañía no me interesa conocer el estado de cuenta de mis empleados. Asimismo, podemos poner las páginas del Seguro Social, Seguro Privado, por ejemplo, laboratorio clínico, en fin, lo que nosotros querramos. O si no, podemos poner, por ejemplo, solo monitorear cuando se use YouTube, solo monitorear, por ejemplo, las redes sociales, en fin, y el resto no se monitorea. Tiene esas dos ventajas de la herramienta, o sea, que ustedes pueden definir esos grupos. De ahí, esto es la información que ustedes le están ingresando a la plataforma. Pero por otro lado, una vez que la persona o que ya la información ingresó a la plataforma, ustedes pueden configurar, permítanme, departamentos, no, aquí, Access Control. Ustedes pueden configurar quién ve qué información y de qué empleados.
Para darles un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a quién le estamos dando estos privilegios y ustedes van a poder ver, bueno, sobre quién tiene los privilegios del lado izquierdo y del lado derecho qué puede hacer. En este caso, esta persona solo puede ver un panel de riesgo y el panel de productividad, pero no va a poder ver el contenido de los monitores. Entonces no va a poder ver, por ejemplo, archivos, correo electrónico, impresiones. Solo puede ver estos paneles grandes, generales de productividad que yo les mostré. Entonces, por un lado está la información que le ingresamos a la plataforma y una vez que la información está en la plataforma analizada, la información que permitimos que ciertas personas vean y de qué empleados. Entonces nosotros realmente cuando se configura la herramienta nos tratamos de apegar al organigrama de la compañía. No sé si con eso la persona que nos hizo esa pregunta tenga alguna otra duda. Me parece que no. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Por favor, recuerden, tienen la herramienta del chat y también la sección de preguntas y respuestas. Sí. Me parece que no tenemos más preguntas, mi estimado Eduardo. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas, en todo caso, les quisiera agradecer por su tiempo. Les pediría cualquier pregunta adicional que tengan. Me imagino que ustedes tienen contactos de la compañía, nuestro correo info@tecnoapp.com y de ahí, o si no, con cualquiera de nuestros consultores Tenemos que los una atienden. consulta, mi estimado Eduardo, perdón que te interrumpa. Ujú. ¿Qué pasaría si un usuario con conocimientos técnicos ingresa con un bootable de Linux? ¿Teramind seguirá monitoreando? No, si la instalación de Teramind, entiendo por la pregunta que se hizo sobre un Windows. La herramienta obviamente no va a monitorear porque el sistema operativo donde está instalado no está booteando. Sin embargo, la herramienta sí va a notificar que hubo una desconexión de ese usuario y que esa PC dejó de reportar. Entonces, ustedes no van a tener obviamente la información, pero sí van a saber que algo pasó con ese computador y dejó de reportar. Y eso es una alerta que ustedes pueden configurar en el momento que los computadores dejen de reportar por X cantidad de tiempo o cierta cantidad de días, pues ustedes ya van a saber, bueno, algo pasó con la herramienta, con el agente que me dejó de reportar información. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuántos usuarios están conectados y cuándo fue la última vez que vimos a ese computador accediendo a la plataforma. No sé si Perfecto. con eso respondí la duda. Si no, nos escriben. Tenemos otra pregunta, mi estimado Eduardo. La consulta es, ¿este aplicativo está pensado en máquinas de la empresa? Entiendo si es que es para máquinas corporativas, exclusivamente la herramienta. Ya. Eh, Les cuento, la herramienta puede ser aplicada tanto en máquinas corporativas como en máquinas personales. Máquinas corporativas, súper sencillo, se le instala y monitorea 24/7. Máquinas corporativas. Máquinas personales, hay la opción de hacer una instalación de un agente que les permite a los usuarios, es un agente que se muestra en pantalla y que les permite a los usuarios, a partir del momento en que van a trabajar, hacer como un check-in. Entonces, ellos hacen un check-in, por ejemplo, voy a trabajar, no sé, a partir de las 8:30 de la mañana, me conecto, voy a trabajar, hago check-in, como en vez de hacerlo en el biométrico, pues lo hago en la aplicación, y a partir del momento que el usuario hace login, eso ya empieza a guardar. Y el usuario al final de su jornada hace logout y la herramienta deja de guardar información. Esto, obviamente, si es que ustedes quieren, por ejemplo, o están trabajando en máquinas personales o de usuarios que son contratistas de la compañía, donde ustedes solo quieren monitorear el equipo durante cierto tiempo. Por un lado. Por otro lado, hemos visto y se han dado muchos casos en donde, por ejemplo, las personas usan la PC corporativa fuera de horario de oficina, lo cual no es pecado, o sea, no le afecta a la compañía que alguien vea un video de YouTube por la noche. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es, tal como ven en pantalla, si la PC es corporativa, podemos, o si es personal realmente, sirve para las dos formas, podemos establecer un horario. Y dentro de este horario, nosotros podemos permitir que la persona se conecte
y sabe que en el momento que se conecta durante el horario está contando contra su cuota de productividad. Y fuera del horario de oficina, nosotros podemos decidir si queremos que grabe o no la aplicación. Por otro lado, si la persona justamente está usando un aplicativo o sea, una máquina de la oficina y nosotros no queremos pagar horas extra o no queremos permitir la conexión, pues ustedes también pueden poner un mensaje que diga usted se está conectando fuera de la oficina. Cualquier cosa que usted haga no va a contar ni a favor ni en contra de su porcentaje de productividad. Entonces, es muy interesante este tema de los horarios por si tenemos dispositivos de la compañía o si, por ejemplo, queremos establecer franjas de tiempo que permitan o impidan hacer una acción. Entonces, eso como para proteger la pregunta que nos hacían de que si el aplicativo está pensado o no para máquinas de la empresa. Realmente está pensado para todo. Ajá. Listo, entonces, ¿me comentas, Tenemos Luis? dos preguntas más. No, una pregunta más. ¿Es posible controlar que un cliente que se conecta remotamente a un servidor, el cual tiene instalado Teramind cliente, no pueda modificar un documento con información confidencial o solo serviría el bloqueo de documentos para los documentos propios del mismo cliente? A ver, el cliente se conecta remotamente a un servidor y el servidor es el que tiene instalado el cliente de Teramind, de lo que entiendo. Ok, sí, no hay problema. El cliente de Teramind puede trabajar con, o sea, me imagino que la persona que nos hace la pregunta está pensando en un Remote Desktop Services, Citrix, VMware. Sí, está diseñado para trabajar en ambientes multiusuario. De hecho, cuando se instala el cliente, lo ideal es que se instale, por ejemplo, un cliente en mi PC, por ejemplo, en esta portátil con la que yo estoy trabajando, y que se instale también un cliente en el servidor de Terminal Services o de Citrix, como lo queramos ver. Entonces, ahí vamos a tener la información o vamos a tener protección tanto en el servidor y control de lo que la persona está ejecutando allá, como información en la estación. Como el licenciamiento es nombrado, cuando hablamos de un esquema, por ejemplo, del tenant en la nube de Teramind, el licenciamiento es nombrado, una sola licencia me permite monitorear varios dispositivos. Entonces, no es que ustedes van a incurrir en un gasto adicional por licenciar la máquina, el servidor o los servidores de la granja de Citrix. Ahora, por otro lado, si esa estación no tiene, si por ejemplo mi máquina tiene el cliente Teramind y el servidor remoto no tiene el cliente Teramind, yo lo único que voy a ver en estadística es que, por ejemplo, estuve con el cliente de conexión a esa plataforma de virtualización abierto 4 o 5 horas. Y voy a tener un análisis de OCR, o sea, voy a poder buscar el texto que vi en pantalla, pero no voy a tener, por ejemplo, los tiempos de lo que hice dentro de esa plataforma. Entonces, ahí sí es recomendable, como les decía, tener el agente en mi PC y en el servidor. Listo. ¿Alguna duda? Perfecto. Creo que ahí sí ya no tenemos más preguntas, me parece, mi estimado Eduardo. Ya, listo. Entonces, igual, de cualquier forma, siempre estamos acá, presentes. Están nuestros correos de contacto, nuestra información en las redes sociales, nuestro WhatsApp me parece que ya está también habilitado. Así que cualquier duda que tengan, por favor, no nos dejan saber enseguida y nosotros gustosos les podremos ayudar con información de la herramienta. De ahí no tengo más que agradecerles por este tiempo que nos han brindado. Espero que la información les sea de mucha utilidad y que a futuro podamos conversar nuevamente para ver cómo Teramind les puede ayudar dentro de sus organizaciones. Entonces, sin más al momento, Luis, eso sería conmigo. Sí, Eduardo, te agradecemos por la información que has compartido con nosotros. De igual manera, queremos agradecerles a todos por su participación en este webinar. Todos tenemos sus contactos en el registro que se hizo. Estaremos haciéndoles llegar información de la herramienta y esperando el interés en la misma para gestionar, de ser el caso, una reunión. Reiterándoles el agradecimiento, que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos. Que tengan buena tarde, que pasen muy bien.